Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Villalba, soy profe de educación física, soy analista de datos, tengo una maestría hecha en Big Data y estoy cursando actualmente la especialidad en ciencias del deporte o Sport Science, como se le conoce hoy en el mundo del deporte profesional y especialmente en el fútbol. Y bueno, fui invitado por Daniel a sumarme ya al equipo de trabajo de ATFA, que venían dando las licencias anteriores, para esta versión de la licencia Pro, para la materia de GPS, o mejor dicho, Sistema para el Análisis de Rendimiento, a través de lo que se conocen como GPS. Lamentablemente, por una cuestión de calendario deportivo, no puedo estar de forma presencial en esta primera clase, pero bueno, previa autorización de Daniel y consenso con respecto a los temas y algunas charlas con los demás docentes, creemos que esta es la mejor forma para que ustedes ya se puedan llevar algo a partir del primer módulo. Y bueno, esta es la clase grabada que van a recibir con el contenido. Como les dije anteriormente, la licencia Pro es la primera vez que se va a dar y seguramente Dani ya hizo la introducción respecto a esto. La idea de este primer módulo es cerrar algunas cuestiones introductorias respecto a conceptos y algunos aspectos que por ahí pueden estar desparejos, por decirlo de alguna manera, en el conocimiento, que por ahí puedan quedar un poco dando vueltas, se hayan escuchado eh, por algún lado, se haya tocado oído por otro y no se haya analizado en profundidad. Normalmente a mí me toca dar estas charlas o estas conferencias para preparadores físicos o científicos deportivos, no tanto directamente para entrenadores, pero bueno, la idea dentro de la licencia no es que ustedes tengan un conocimiento absoluto de lo que es un GPS, sino que ustedes tengan las herramientas necesarias para interactuar con o los preparadores físicos, científicos deportivos o otros encargados de este área en los cuerpos técnicos les toque estar y puedan interactuar y conceptualizar lo que se les está comentando o informando a través de los reportes, o que ustedes mismos tengan las herramientas para hacer preguntas puntuales sobre aspectos que ustedes consideren que puedan incidir sobre su trabajo, sobre sus entrenamientos o al fin y al cabo sobre los partidos. Como les dije, vamos a intentar nivelar un poco la base para que todos tengamos algunos conceptos que son a mi criterio necesarios para poder ir avanzando y poder comprender lo que normalmente vemos, que son o los reportes o alguna gráfica, que normalmente es lo más atractivo, donde nos muestran algunas variables eh, derivadas de las competencias o de los entrenamientos. Entonces, por ahí este módulo puede ser un poquitito más aburrido que otros, pero bueno, es necesario que todos tengamos la misma base y que podamos conceptualizar lo que vamos a estar viendo más adelante. Para arrancar, vamos a ir la primera diapositiva. Como les comentaba un poquito, vamos a ver conceptos introductorios. Vamos a identificar cuáles son los componentes y el funcionamiento de la tecnología PTS. PTS en realidad es un término que introduce la FIFA para Electronic Performance Tracking System, que es donde ellos nuclean todos los sistemas de seguimiento de los atletas, puede ser por video o por dispositivo, que después los vamos a ver, pero en realidad nosotros les decimos así EPTS porque el GPS en realidad es una red satelital, que después también lo vamos a ver, pero es importante que se vayan familiarizando con el término, porque si en algún momento les toca alguna lectura científica o ven en algunos entrenamientos que sobre todo Europa utilizan este término, bueno, estar familiarizado que dentro de estos EPTs, esta clasificación, puede haber distintos dispositivos o distintos software que los vamos a ver más adelante. Y obviamente ir conociendo clase por clase la aplicabilidad de la tecnología en el fútbol, que para eso es lo que estamos, ¿no? Y ver qué podemos sacar de cada parte de la tecnología para los entrenamientos, para los partidos y cómo podemos hacer convivir la tecnología con el fútbol. Como le dije anteriormente, no es la finalidad de la licencia que ustedes hagan experto en GPS, pero van a ver que en algún momento vamos a ver cómo funciona. ¿Por qué? Porque en algún momento tal vez a ustedes les toque comenzar como asistentes o entrenadores en jefe y tengan que tener relación con algún colega que se dedique a esta parte. Pero también les puede pasar que sean, como ustedes ya saben, cuando llegan a un cuerpo técnico y solicitan las herramientas de trabajo a los clubes, que cuando ustedes les pidan estas herramientas a los clubes,
no le van a pedir una justificación de una determinada marca a ustedes directamente, pero sí entender de que el funcionamiento de los dispositivos no son todos iguales, por más que las marcas digan algunas cosas. Entonces, tener 2 o 3 claves de saber qué herramienta nos puede servir más. Por ejemplo, si trabajo en una cancha o en un estadio que es cubierto, si trabajo en un estadio descubierto, o mi campo de entrenamiento es descubierto y mi estadio es cubierto, bueno, saber que hay distintos dispositivos. Algunos combinan toda la tecnología en uno, otros la tienen toda por separada. Entonces, bueno, al momento de tomar alguna decisión o que sean consultados por los presidentes o managers de un club, tener alguna respuesta a decir, bueno, nosotros por ahí nos inclinamos más por este tipo de tecnología, por esto. ¿Tá? Y por ahí tener herramientas para sentarse a tener una charla con altura sobre las herramientas que ustedes pueden llegar a necesitar. Esa es un poco la finalidad, no le vamos a explicar fórmulas ni mucho menos, pero sí que tengan sus herramientas para salir a pelear o por lo menos poder tener un diálogo con altura. Entonces, a modo introductorio, siempre arranco por este lado para entender por qué se empezó a utilizar el GPS en los deportes de conjunto y específicamente en el fútbol y qué es lo que se busca, ¿no? Porque se va a hablar muchas veces de conceptos como reducir lesiones, mejorar el rendimiento. Bueno, en esta cita yo lo que intento hacer es resumir 4 o 5 de los autores más importantes que trabajan sobre este tema y como ven ustedes se van repitiendo en distintos estudios las mismas ideas, desde ya de Tim Gabbett que habla de encontrar la cantidad óptima de entrenamiento, o sea, una de las maneras que se pueden usar o herramientas y uno de los objetivos que se busca con este tipo de herramientas es encontrar la cantidad óptima de entrenamiento. Como ustedes sabrán, los volúmenes de entrenamiento se han ido achicando con el tiempo y se ha buscado la calidad, dentro de esa calidad la intensidad de entrenamiento, que es lo que al fin y al cabo todos pretendemos para la competencia. Entonces, uno de los puntos importantes radica en eso, en encontrar una carga óptima de entrenamiento que después vamos a ver cada vez es más individualizada que grupal, lamentablemente, porque cada jugador responde diferente. Al mismo tiempo, poder detectar y planificar el estrés psicofisiológico. En este término, si ustedes ven, ya no estamos hablando solo de aspectos físicos, sino también entra la parte psíquica, o sea, cómo nosotros podemos interactuar con el todo, como es el deportista, y cómo nosotros necesitamos de distintas herramientas para poder medir, analizar y luego planificar todo este estrés que nosotros le generamos al atleta, obviamente estrés buscado que necesitamos para mejorar el rendimiento, pero ya hablamos de estrés psicofisiológico, no solamente físico. También estas herramientas a nosotros nos van a dar datos que nos van a ayudar para mejorar nuestra planificación y mejorar nuestra recuperación física y mental. Fíjense, ya vuelve a aparecer la parte mental, no solo la parte física, y obviamente reducir el riesgo de lesión, que no es lo mismo que reducir lesiones. Ya el hecho de reducir lesiones se ha convertido en una utopía en el deporte, ya está comprobado que depende más de 54 factores una lesión, no solo de uno, entonces es muy difícil controlarlo. Entonces, eliminar un poco el término reducir lesiones, sino reducir el riesgo de lesión, que es lo que nosotros intentamos hacer, generar la mayor cantidad de herramientas para achicar el margen y la probabilidad de lesiones. ¿Está? Obviamente todo lo que buscamos es un mejor resultado deportivo, volvemos al mismo término anterior, reducir lesiones. Y lo que siempre dice David Casamichana, un Sports Science del Fútbol Club Barcelona, que todo esto se tiene que adaptar a la realidad que tenemos cada uno, ¿no? Tiene que estar sopesado por el entrenador. Eso es sumamente importante. Si el entrenador no cree en esto o no cree en lo que el preparador físico le está proponiendo a partir de esto, es solamente una recolección de datos sin sentido. El dispositivo que utilicemos tiene que adaptarse a la realidad económica del club. Eso es un hecho, porque no podemos salir a pedir a un club que todavía no tiene pecheras o le faltan conitos un sistema de GPS. Y obviamente tenemos que buscar dispositivos que cuenten con una buena fiabilidad, validez y sensibilidad a la hora de medir, ¿no? Yo creo que ninguno de ustedes contrataría un preparador físico en vez de ponerle 60 kilos en una barra a un deportista le ponga 120, porque obviamente algo va a salir mal. Bueno, con esto pasa algo parecido. A la hora de elegir las marcas o el dispositivo que vamos a utilizar, tenemos que tener en cuenta la fiabilidad, la validez y la sensibilidad de los dispositivos.
Entonces, siguiendo un poco con la introducción, nosotros lo que intentamos hacer con todas estas herramientas es lo que ustedes van a escuchar que se habla mucho de monitoreo y gestión de cargas de trabajo. Entonces, principalmente para nosotros lo que es el monitoreo lo vamos a explicar de forma sencilla, ¿no? Es el seguimiento a partir de la obtención de los datos, para luego con estos datos poder tener una toma de decisiones, obviamente buscamos que sea la mejor posible, gestionando las cargas de trabajo que en realidad es el estímulo o la respuesta al estímulo a la que fue expuesto el atleta. Entonces, a partir de esto, nosotros cuando entramos en este ciclo lo que buscamos es una obtención de datos para tomar decisiones a partir de la carga generada. Básicamente, cuando ustedes escuchen hablar de monitoreo y gestión de cargas, no es más que eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Básicamente la mejora del desempeño deportivo y no la reducción de lesión, sino disminuir el riesgo de lesión. Estos resultados obviamente a los clubes les interesan mucho porque se transmiten en cuestiones económicas. Esto no es apuntar con el dedo, pero es una realidad de que jugadores lesionados le generan un costo alto a los clubes, como al mismo tiempo generan una incomodidad al cuerpo técnico porque se queda sin materia prima para trabajar. Eso es así. Entonces, básicamente las dos los dos no conceptos, sino los dos objetivos más buscados con este tipo de herramientas es intentar mejorar el desempeño deportivo y disminuir el riesgo de lesión. Entonces, ¿cómo se relacionan estas herramientas con el desempeño deportivo? En este estudio de FESI vamos a ver que, por ejemplo, cuando se hizo un tapering, el tapering, para que nos vayamos ayornando, es cuando se genera una adaptación de la carga, un descenso de la carga o un ajuste de la carga sobre los días finales o de la pretemporada o de la semana para llegar de una mejor forma al partido, por ejemplo. Cuando se hizo un tapering en el estudio que propone acá FESI, la semana descendió un 25% en el número y en la duración de las sesiones, pero se mantenía la intensidad, repito, se disminuía el número y la duración de sesión, pero la intensidad seguía constante, se registraron mayor actividad en acciones de alta intensidad, hasta un 15%. Entonces, lo que siempre decimos es, uno no va a ganar o perder un partido por acciones físicas, pero ya el hecho de tener mayor cantidad de acciones de alta intensidad a nosotros nos puede generar mayores herramientas y mayores recursos en el campo de juego para el sistema que nosotros elegimos. Entonces, hay una relación inversa entre la carga de entrenamiento en la semana y las acciones de alta intensidad en los partidos. Lo cual lo quiere decir, porque esto es lo que a veces se confunde, ustedes están pretendiendo que entrenemos menos. No, se trata de encontrar, como dije anteriormente, la carga óptima de trabajo para cada individuo como para el equipo, lo cual se va a reflejar en un mejor rendimiento, al menos físico, en los partidos. ¿Está? Obviamente estamos hablando de fútbol. Si todos tenemos un Riquelme que te clava 3 goles de tiro libre por partido, esto obviamente en el resultado final del encuentro va a variar, pero nosotros acá no tenemos que perder de vista, estamos hablando de términos físicos que después se van a relacionar con el rendimiento técnico-táctico, obviamente. Otro ejemplo, esto es actual, es del último estudio de la Premier League, ese equipito que se ve ahí es el Leeds United, y acá lo que se están analizando son la cantidad de sprint con posesión de pelota y sin posesión de pelota. El Leeds United de Marcelo Bielsa en la Premier League fue el equipo con mayor cantidad de sprint en posesión de pelota y sin posesión de pelota, como así también fue el equipo con mayor cantidad de metros por minutos de alta intensidad. ¿Qué es esto? Lo que hace el sistema es calcula la cantidad de metros que un jugador recorre por minuto. No sería más que, por ejemplo, la distancia total dividida la cantidad de minutos que jugó el jugador. Ahí tenemos la fórmula. Ahora bien, también se puede clasificar los metros de alta intensidad. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos metros recorrió el jugador total por encima de 18, 21, 23 km por hora, y eso lo divido por la cantidad de minutos jugados. ¿Está? Esos son los high intensity metros por minuto que recorrió el jugador. El Leeds United nuevamente es el equipo que más metros por minuto de alta intensidad recorrió con y sin pelota, lo cual quiere decir que en el comportamiento grupal como equipo fue el equipo en realidad más intenso tanto a la hora de atacar como a la hora de defender. Para una referencia, ustedes tienen acá el Manchester City,
ustedes tienen acá el Manchester City, donde se puede ver que tiene mayor intensidad cuando no tiene la pelota que cuando tiene la pelota, como para que tengan una referencia. Por ahí esto no es que se traduzca directamente en el resultado deportivo, pero al fin y al cabo Leeds United terminó noveno en uno de los campeonatos más importantes del mundo cuando fue el equipo recién ascendido, con una diferencia de miles de millones de dólares con el Arsenal, Tottenham y ni hablar con el Manchester City en cuanto a inversión de jugadores. Repito, no estamos diciendo que les fue bien por ser un equipo intenso, pero obviamente la intensidad le permite generar otros recursos a la hora de los juegos. Esa es una de las relaciones que se puede encontrar entre la parte física y la incidencia en el desempeño deportivo. Estos son algunos datos de lesiones, cómo trabaja la Premier League, por ejemplo. Si bien estos datos son viejos, estos son del 2019, cuánto gasta cada equipo por temporada por lesiones. Es lo que yo le decía, que muchas veces a nosotros nos interesa el hecho de la reducción del riesgo de lesión, porque a los clubes también les interesa reducir los riesgos de lesión, no solo por el hecho deportivo, sino también por los costos. Si ustedes se fijan, el equipo que más gastó fue 25 millones de libras en una temporada solamente en lesiones. Lo que hace es calcular la cantidad de días que están parados, el costo que tiene del lucro cesante por el jugador no juega, más los costos que tiene de la atención del jugador. Esto fue lo que esperaba. Esto es una empresa de seguros que es la que asegura o asesora la Premier League en cuánto iba a ser el gasto del 2019 total que iban a gastar los clubes, la suma total, ¿no?, de lo que iban a gastar los clubes en lesiones. Eran 180 millones de libras, 180, sí, millones de libras en lesiones. Entonces, para que se den una idea del por qué también se busca la reducción de lesiones, tiene que ver con esto, con los costos que esto genera. Este, por ejemplo, es una tabla que está ordenada alfabéticamente, no por cantidad de lesiones, de la cantidad de lesiones que tuvo cada equipo en la temporada. Esto es una página, ustedes la pueden consultar, Premier Injuries. Se actualiza normalmente en tiempo real y todos los clubes suben la información de los jugadores lesionados, qué tipo de lesiones tuvieron, cuánto tiempo le va a llevar recuperación y demás, y uno la puede consultar libremente. Entonces, para terminar de definir un poquito lo que nosotros queremos gestionar, modificar a nuestros jugadores, debemos entender qué es la carga de trabajo. No es más que el estrés o el estímulo a que es sometido el deportista durante el entrenamiento. Y tiene dos grandes componentes que son, siempre hablamos de lo mismo, volumen e intensidad, que son los que le van a dar el valor. Y normalmente se estudia la carga interna y la carga externa. Ahora lo vamos a definir de manera muy corta para que les quede, que por ejemplo la carga interna es todo lo que el jugador, la respuesta a lo que hace el jugador, es todo lo que pasa por dentro, lo que no se ve, por decirlo de alguna forma, y hace referencia a la respuesta psicofisiológica del atleta. ¿Está? Normalmente se puede medir, como dice ahí, en la forma de estrés bioquímico, pero hay distintos sistemas de medición. Por ejemplo, frecuencia cardíaca es una de las más conocidas, el lactato en sangre es otra, consumo de oxígeno, el test de VO2, por ahí es más difícil por los costos y porque va en condición de laboratorio, tiene menos uso, y algunos cuestionarios que tienen que ver con preguntarle a los jugadores cómo les resultó la carga de entrenamiento. Se llaman percepción subjetiva del esfuerzo, su sigla en inglés es RPE, y el wellness, que sería un cuestionario de bienestar. Acá les hago una aclaración: estos cuestionarios, por más que parezca sonso y que sean preguntas, tienen una alta fiabilidad y una alta validez científica. Se usan muchísimo de Manchester United hasta yo con mis equipos, o sea, tienen, no porque sea una pregunta y una respuesta del jugador que han descartado, al contrario, tienen una muy buena correlación con otros sistemas, por ejemplo, con la medición del lactato. Entonces se puede usar tranquilamente y tiene costo cero más que papel y un lápiz y el tiempo para preguntarle a los atletas, o muchos los hacemos a través de WhatsApp con algún cuestionario de Google. Pero quiero que quede claro que, o sea, no hay que desestimarlos porque realmente tiene una validez muy importante. La frecuencia cardíaca por ahí es la más conocida, va con una banda en el pecho, no vamos a entrar en muchos detalles, pero después se pueden calificar por distintas zonas y bueno, eso lo que nos estaría marcando nosotros es la respuesta del atleta, cómo el atleta está asimilando la carga externa que nosotros le estamos aportando. Entonces vamos a definir que la carga externa, que no es más que la actividad o los ejercicios que nosotros le damos al atleta,
¿tá? Y se puede monitorear y se puede cuantificar de distintas formas. Esta es una clasificación mía, normalmente yo lo separo en general y específica. En general son todas las que ustedes ven que hacemos los profes en el gimnasio, los test de salto, el encoder, las placas de fuerza, incluso algún test de velocidad, sirven para cuantificar esta carga externa. Y ya otras más específicas son las que nos traen acá, como es el video tracking, que puede ser el que ustedes ven que se usa mucho con las cámaras, y los dispositivos GPS u otros tipos de acelerómetros para otros deportes. Tanto es al fin y al cabo la carga interna y la respuesta que el atleta tiene a una carga externa, que es lo que nosotros le proponemos al jugador para que haga. Entonces, a partir de acá vamos a ver la definición que les comentaba anteriormente, que es el seguimiento del atleta a través de distintos dispositivos, y esto comienza a tener un poco una estructura más estable a partir de que en el año 2015 la FIFA y la IFAB empiezan a tener una regulación sobre estos sistemas, que empiezan a definirlos y a generar un sistema de evaluación y calificación de los diferentes sistemas. En principio por la seguridad de los deportistas, quedarse tranquilo que esto no iba a generar ningún problema, y después ya para darle un poco de seriedad y empezar a cuantificar o calificar los sistemas en cuanto a lo que brindaban. Entonces hoy ustedes pueden entrar a la página de FIFA y tienen, aquí abajo está el link por ejemplo, y ustedes tienen todos los estudios que hace FIFA para considerar que un sistema es válido o no. Desde el año, como les decía, 2015 al 2018 se fueron haciendo diferentes test, se fueron escribiendo los reglamentos, y bueno, en el año 2018 ya se hizo la primera prueba en una Copa del Mundo. Ellos definen tres sistemas: el sistema basado en cámaras o sensores ópticos, los sistemas por GPS o GNSS, que es una red satelital, eso es un detalle técnico, y el sistema de posicionamiento local. ¿Cuáles son las diferencias? El primero, que obviamente va por cámara, tienen diferentes costos, los tres obviamente, y tienen sus ventajas y sus desventajas en cuanto a la logística. El sistema de cámara debe ser instalado en un lugar, tienen que ser calibradas. Si yo entreno, por ejemplo, en el predio y juego en el estadio, en el predio seguramente no las tenga, entonces en el día a día este sistema no lo voy a tener. Sí lo voy a tener para el estadio, lo cual no está... Supongamos que no me interesa controlar los entrenamientos, que no sería lo correcto, ¿no? Pero no me interesa. Bueno, el problema es que si yo después tengo otro sistema en los entrenamientos, tengo que ver cómo genero, que esto ya es trabajo nuestro, algún tipo de relación matemática para que tenga validez y poder comparar los datos de este sistema con los de este sistema. Entonces, por eso hay que analizar qué sistema es el correcto. Obviamente la ventaja es que no es invasivo, y normalmente esto se ha diseñado para las empresas que obtienen los datos y después generan las bases de datos y los sistemas de licencia que ustedes conocen como Wirescout o Media Coach, que después ahí se obtienen todos los datos tanto físicos como técnicos tácticos. El sistema GPS o GNSS, que es lo que nosotros vamos a ver, que es el dispositivo que se coloca en la pechera atrás del jugador, que tiene un gran número de variables, obviamente de intensidad rápida, porque solo se coloca el sensor y no depende de un operador en vivo, sino que obviamente después a la hora de analizar los datos alguien tiene que descargarlos y observarlos, ¿no? Esto de dificultad de usar era un poco más viejo, que era por el tamaño, ya cada vez son mucho más chicos, mucho más livianos, eso ya quedaría un poquito de lado. Sí, la señal de satélite en el estadio va a depender si estamos en un estadio semicubierto o no, por eso hay cuestiones de los datos que tenemos que analizar. Y las dudas sobre exactitud, de nuevo lo mismo, viene de la mano de esto, de que según la señal de los sistemas y demás, se dudaban de algunas variables que ofrecen las marcas. Se sigue teniendo alguna contemplación con el tema de las aceleraciones y desaceleraciones que se sacan por acelerómetros, pero bueno, eso cada vez se achicó más y son cada vez más exactos. La diferencia entre este y este es que el sistema GPS usa la red de satélites directamente, y el LPS usa un sistema de antenas que se instala en la cancha, por eso es Local Position System, y esas antenitas harían como si fuera el satélite que está en el cielo, y utiliza eso para la recepción de la señal y obviamente generar los datos. El problema que tiene, volvemos al mismo que el anterior, que hay que instalar y calibrar todas esas antenas, y una vez que las instalo en un lugar no las puedo transportar al otro, y obviamente el costo económico es mucho mayor. Entonces básicamente vimos tres sistemas, uno por video, otro por dispositivo y otro por dispositivo, pero que usa una red local, que serían las antenas. Estos dos pueden ser físicamente el mismo dispositivo,
pueden ser que en el mismo aparato tenga la opción para usar los dos, o puede ser que en un aparato tenga esta y en otro tenga solo esto. Eso va a depender de la marca. Ya la mayoría integran las dos opciones en un solo aparato. Lo que diferencia es si tiene instalado o no las antenas, es lo que va a reconocer el dispositivo y lo que va a usar, y obviamente está la diferencia en el costo, ¿no? A partir de esto, como les decía, hay distintos proveedores de datos deportivos que son compañías que usan el sistema de video para ir cortando, ir sacando los diferentes eventing, como se le conoce, o los eventos. Estos datos deportivos pueden ser datos técnicos, tácticos puros, los datos de la pelota, o algunas brindan datos físicos. Normalmente utilizan 3 personas que se los conoce como cortadores y que lo que hacen es cortar los distintos eventos que ya están clasificados por las marcas, y uno lo hace con respecto al equipo local, otro al equipo visitante, y hay uno que supervisa o controla las discrepancias que puede haber entre uno y otro. Entonces, estos proveedores de datos, yo puse abajo los más conocidos, los más utilizados hasta la actualidad. Algunos proveen datos físicos y otros no, como puede ser algún ejemplo, Media Coach, que es el que usa la Liga de España, que provee los datos físicos, u Opta. Entonces, el ejemplo de Media Coach, ustedes van a ver esta planilla, que es una descarga que les va dando la información de diferentes variables en diferentes tiempos. Por ejemplo, la primera parte del Betis y Real Madrid, el tiempo efectivo y el tiempo total para la distancia total recorrida en posesión del balón. Al ser un sistema por videocámara, tiene esta opción. Te da la distancia recorrida con o sin posición de balón, lo cual un dispositivo GPS, por ejemplo, no puede hacer porque no sabe si está en contacto o no con el balón. Bueno, esas son las diferencias entre distintos proveedores, distintos dispositivos, distintas herramientas y obviamente distintos costos, ¿no? Eso lo va haciendo con diferentes variables. Por ejemplo, esto es la distancia total recorrida, acá no hay diferencia con o sin balón. Acá pueden ver otras. Acá tienen corriendo, caminando, la distancia parado. Bueno, se lo va partiendo en primera parte y segunda parte, y cada uno de los minutos en bloques de cada 5 minutos. Entonces, la cantidad de datos que nos va a dar la licencia va a depender de lo que nosotros querramos ver. Otros proveedores de datos, pero estos ya son los dispositivos, como les decía hoy, dispositivos físicos. Estos son algunos de los más utilizados a nivel mundial en fútbol, los que más clientes tienen al menos. Y por ejemplo, acá tienen, esto es real, esto es una base de datos mía de un club profesional que yo estuve, la posición, la fecha, obviamente los nombres están cubiertos, y tiene, por ejemplo, acá tenemos la cantidad de minutos, la velocidad máxima alcanzada, el porcentaje de velocidad máxima, o sea, de su velocidad máxima, por ejemplo, 30 km por hora, a qué porcentaje llegué. O sea, estuve trabajando al 90, al 100, al 105, al 85% de mi velocidad máxima. Otras variables como se conoce player load, que es la carga de trabajo, eso después lo vamos a ir viendo con el paso de los módulos. La distancia recorrida en diferentes bandas, entre 19 y 25 y 21 km por hora, por encima de 25 km por hora. Bueno, diferentes variables que uno elige, y en este caso yo lo descargué en Excel, que es después donde hago el tratamiento de datos, pero que uno elige la cantidad de datos con los que quiere trabajar. Esto es para que ustedes más o menos vayan viendo cómo pueden venir los datos. Los dispositivos, como les decía, son bastante pequeños, no son más que de este tamaño. Han compuesto por un sensor, algunos, hoy la mayoría traen un sensor inercial que es para medir aceleraciones y desaceleraciones sin el uso de los satélites, una antena que es para el uso de los satélites, y obviamente un procesador. Esto es lo que se conoce como el sensor inercial, que es lo que te marca aceleración en los 3 planos de movimiento. Y como les decía, el sistema puede tener solamente red satelital, GPS, GNSS y el sistemita de medición inercial, o puede tener todo incluido en uno solo, como es este, que tiene Local Position System, las 2 redes satelitales y la medición inercial. Esto es solamente un detalle técnico para que ustedes sepan que en un aparato podemos tener todo o no, nada más. Esto no, por ahí no es sé que no es de mucho interés para ustedes, pero sí para que tengan un poco la noción de cómo vienen los dispositivos. El sistema, que está compuesto por la pechera donde se coloca el sensor, toda la parte hoy ya de monitoreo en vivo con esta antena que se puede linkear a tablet, teléfono o reloj, la mayoría así, y obviamente una computadora donde nosotros descargamos los datos y después hacemos el análisis
que sea determinante. Esto lo vamos a pasar medio rápido, que es un sistema de posicionamiento global, que son las redes satélites que en el 60 el gobierno de Estados Unidos lo utilizaba para uso militar y después del 78 ya se largó un poco más comercial. En el 96 empieza el uso civil, o sea, cualquiera de nosotros pudimos empezar a acceder a partir recién del año 96 a la red GPS y entender que GPS significa Global Position System, pero hace referencia a una red satelital de Estados Unidos que era Navstar, pero que también hay otras redes como la Galileo, que es de la Unión Europea, GLONASS, que es de Rusia, Baidu, que es la de China. Por eso el término GPS está asociado a las redes satelitales. Por eso en realidad el término decir vamos a usar GPS en fútbol no está bien, sino son EPTS, porque puedo usar o no red satelital. Es un detalle técnico, solo para que lo conozcan, y un poquito cómo se empezó a utilizar el sistema de posicionamiento global en la parte civil, como así también en la parte deportiva. Esto lo vamos a pasar, cómo funciona, si lo quieren leer, después lo pueden leer, es cómo funciona el dispositivo, que tiene un reloj, el satélite tiene un reloj atómico, se configura con el dispositivo, a partir de eso trabaja por el cambio de ubicación con respecto al satélite y encuentra la posición en el campo, obviamente. Y sí, para que quede claro que nosotros podemos tener diferentes tipos de dispositivos, que algunos trabajan por satélite, otro por disposición de antenas local y que pueden tener o no el agregado de la medición inercial, que son los MEMS. ¿Está? Eso tiene que quedar claro porque puedo llegar a tener uno u otro y va a depender de eso lo que pueda utilizar en el día a día o en el campo de juego para los partidos. Acá unos pequeños videitos de cómo se hace el FIFA Quality, que es la certificación de FIFA para conseguir la aprobación respecto a la calidad del sistema. Los dejo, son dos videitos de 2 minutos y ya nos vamos acercando al final. No tienen audio, son en inglés los audios, pero lo que van explicando es cómo ellos calibran las cámaras calibran estas cámaras que son el sistema de gol estándar que se utiliza, que van a ver que tienen como se me fue el nombre, los marcadores que utilizan para ver por dónde se fue moviendo el cuerpo y tienen los dispositivos puestos en las pecheras. Entonces ese sistema de cámaras con los marcadores es el gol estándar, sería lo perfecto, y lo que marca el dispositivo lo comparan para después decir, bueno, mide bien, mide más o menos, cuánto bien mide o cuánto más. Ahí ven por ejemplo la antena Wimo, una de las marcas, dispositivos Wimo. Esos son los dispositivos de cámaras que también a veces se evalúan. Van haciendo diferentes ejercicios. Los marcadores que le decía, que eso es lo que marca con exactitud la posición del deportista. Distintos tipos de gestos, no solamente lineales, sino también con cambios de dirección para ver qué grado de exactitud tiene en ese momento, que es lo que más nos interesa a nosotros, los cambios de dirección, aceleraciones, cuestiones reales del deporte, con balón, sin balón. Y a partir de todos estos sistemas computarizados, ellos van otorgándole una certificación, que es lo que se conoce como FIFA Quality. Este es Acá lo que vamos a ver es, en este video, es la validez del sistema TrackUp, que es un sistema de seguimiento óptico, entre el TrackUp Gen 4 y Gen 5, con Beacon, que es el gol estándar, ¿no? Se hace la medición de los sensores
y después van a ver, lo vamos a dejar correr un poquito, de qué forma se hacen las validaciones con distintos escenarios y distintos sistemas también, ¿no? Van a ver que ahora vamos a ver cuando aparecen los muñequitos que arriba tienen los títulos de diferentes marcas. Situaciones lineales, situaciones con cambio de dirección, semicírculos. Aceleraciones, desaceleraciones. Hay cambio de dirección. Algunos trabajos de juegos reducidos. Como les decía, por ahí queda un poquito chico el video, pero van a ir viendo que dice Local Position M Measurements, distintas marcas, Wimu, son los distintos dispositivos que tienen colocados y que van haciendo los ejercicios. Entonces, bueno, entender que a partir de eso se le da obviamente una validez a los sistemas a través de FIFA y que lo que nosotros utilizamos, que es el dato que nosotros da, depende de diferentes variables. 4 para mí las más importantes: la frecuencia de muestreo, que es a la velocidad que el dispositivo recopila los datos, el filtrado de los software, las ventanas temporales, que eso es algo bastante específico ya más para los profes, pero tiene que ver con cuánto tiempo dejo yo programado para considerar o no un sprint. Por ejemplo, para que un jugador toque 31 km por hora, durante cuánto tiempo tiene que estar en 31 km por hora para que sea un sprint. Un segundo, medio segundo, un cuarto de segundo, bueno, eso es a lo que se le refieren las ventanas temporales, y distintas consideraciones que tienen que ver las variaciones que hay entre las unidades. A veces un sensor puede estar descalibrado, y lo que hablábamos de la señal de los satélites, cómo se posicionan los satélites en el aire, los números de satélite, bueno, cuestiones más específicas, pero solo es interesante que sepan que depende de esas otras consideraciones también el dato. La frecuencia de muestreo, para que ustedes se den una idea, solamente esto cortito, esto está en un segundo, 18 Hz, o sea, son 18 datos por segundo, 30 Hz, 30 datos por segundo, y ya lo que sería 100 Hz, que son los dispositivos inerciales que están dentro del GPS, son 100 datos por segundo. Fíjense la diferencia, ¿no?, de obviamente la cantidad de datos por segundo. Esto es más que nada para que uno se dé una idea. El de 10 Hz ya está considerado muy válido. El 18 Hz, que es el sistema de posicionamiento local, tiene un poquito más de exactitud, pero no quiere decir que a mayor cantidad de frecuencia de muestreo es más exacto. Los de 10 y 15 tienen la misma validez científica. Por lo tanto, que venga una empresa y diga yo tengo 100 Hz de frecuencia de muestreo, a mí no me dice nada, porque como les mostré anteriormente, depende de un montón de otras cuestiones también, ¿no?, de la posición de satélite, cantidad de satélite y otras cosas. Entonces, no es solamente la cantidad de Hz de lo que depende el dato, sino de otros aspectos. Esto es interesante, no va a ver la diferencia, y esto tiene que ver con el sensor inercial que lleva dentro del dispositivo para medir aceleraciones y desaceleraciones, lo que le daría un grado más de exactitud. En cuanto a las variables, esto lo vamos a ver en otro módulo más específico, solo para nombrar que la clasificación normalmente se usa esta, que es de Martin Boucher, que las divide en variables tipo 1, 2 y 3. Las 1 tiene que ver con las bandas de velocidad, las distancias recorridas, por ejemplo, por debajo de 15 km por hora, entre 15 y 17, 17 y 19, eso lo puede ir calibrando cada uno. Los tipo 2, que está relacionado con las aceleraciones y desaceleraciones y cambio de dirección, siempre sacado de datos que provienen de satélite. Y las tipo 3, que tienen que ver con las aceleraciones, desaceleraciones o impactos o saltos, pero utilizando el sensor inercial que les comentaba hoy. Son todos los derivados de los sensores inerciales o acelerómetros. ¿Está?
Después hay una clasificación que agrega Julen Castellano en una ponencia de él, donde propone las tipo 0, que tiene que ver el comportamiento del equipo, y las tipo 4 serían las de carga interna que vimos hoy, que pueden ser frecuencia cardíaca, nivel de lactato, percepción subjetiva y demás. Esto, ¿por qué nos interesa básicamente a usted, que ustedes lo conozcan entrenadores? Porque esto va a intervenir directamente en la planificación diaria que nosotros tengamos. Entonces, entender los datos y conocer el ciclo de monitoreo que nosotros utilizamos nos va a permitir a nosotros, a partir de diferentes obtenciones de datos, como también puede ser la composición corporal, entrenamiento de la fuerza, entrenamiento de resistencia, o los jugadores que están regresando al entrenamiento o a los partidos, ajustar la planificación, que al fin y al cabo lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, determinar qué tipo de entrenamiento se ajusta más al objetivo del entrenador y a lo que nosotros venimos haciendo y de los datos que nosotros venimos obteniendo, es para lo que nosotros necesitamos una estructura de monitoreo y análisis sólida para complementar la planificación de los entrenadores. Entonces, la selección de las variables, básicamente buscamos que sean variables simples, que sean fiables, que sean válidas, que sean complementarias, no repetir tantas cosas. Si hay una variable que a mí me puede predecir otra cosa, no pongo las dos, pongo solo una. Que pueden ser números absolutos o relativos, eso lo vamos a ver más adelante, y lo ideal sería que sean objetiva y subjetiva. Objetiva sería el GPS, por ejemplo, y el medidor de frecuencia cardíaca, y subjetiva serían los cuestionarios. Cuando hablamos de fiabilidad, hablamos de consistencia o estabilidad en las medidas, y cuando hablamos de validez, que también mide lo que dice medir. Eso se lo aclaro porque por ahí a veces se confunde el concepto. Entonces, a partir de eso, estos ya son algunos datos para que ustedes se lleven. Es un estudio que se le preguntó a 41 equipos profesionales de fútbol cuáles son las variables que utilizaban en los entrenamientos y en los partidos. La realidad es que en los entrenamientos de media se utilizan 7 variables, algunos 4, otros 10. Fíjense que un sistema prevé más o menos 200 variables, nosotros utilizamos entre 4 y 10, y estas fueron las más utilizadas. Distintas aceleraciones fueron las más utilizadas: la distancia total, la distancia cubierta por encima de 5 metros por segundo, la percepción subjetiva del esfuerzo que les decía hoy y demás. Y en los partidos algunos no toman ninguna variable y otros se quedan con 3. La media es 3, hasta 7 variables se utilizan. Algunas difieren de la de los entrenamientos, otras son las mismas. Pero esto para que ustedes ya vayan ubicándose de las diferencias que hacemos a veces los profes o los entrenadores que nos dedicamos a esta parte para complementar lo que el entrenador nos pide. Entonces, básicamente lo que van a hacer estos sistemas es permitirnos identificar las demandas específicas del deporte, conocer la relación entre las diferentes variables y comprender el impacto de la carga que nosotros le estamos generando al deportista para después poder replanificar y hacer los ajustes necesarios, obviamente de cara al partido, que es lo que todos buscamos. Clasificar y calificar los trabajos específicos. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando ustedes, entrenadores, quieren hacer una propuesta, decir, bueno, quiero trabajar esto de lo técnico y lo táctico, pero de la respuesta física me está dando por encima de lo que nosotros podemos hacer hoy jueves cuando jugamos el sábado. Bueno, ¿cómo podemos ajustar y cómo podemos generar nuestra propia clasificación y calificación de los trabajos, en tanto y en cuanto cumpla el objetivo técnico-táctico, por ejemplo, y no supere el objetivo físico para llegar con una sobrecarga del partido? Puede ser un ejemplo. ¿Está? Dosificar y planificar, minimizando el margen de error y disminuir la probabilidad de lesión, que es lo que hablamos hoy, y mejorar la performance deportiva, que es al fin y al cabo lo que nosotros queremos, y desarrollar procesos a largo plazo con mayor objetividad. Esto también está por ahí puesto con la intención de que, si nosotros tenemos la posibilidad de tener estos sistemas también en una categoría menor, como puede ser reserva o cuarta, poder hacer un trazado longitudinal y entender cuál es el objetivo en la primera, y en base a eso hacer una dilución de la idea o de la carga para ver cómo nosotros podemos ir ajustando esos objetivos a medida que el jugador va creciendo o va pasando de cada una de las categorías. Entonces, como para cerrar este primer módulo introductorio, esta sería básicamente las ideas o los objetivos que nosotros podríamos alcanzar con estos sistemas. Esto es una propuesta mía, no es obligatorio, pero como una actividad colaborativa, si ustedes quieren revisar en la red las distintas páginas de los sitios de las marcas que yo le puse GPS o cualquiera que ustedes encuentren, podrían fijarse a ver cuáles de las 2 o 3 variables físicas que ustedes de entrada ya tienen en la cabeza que les gustaría que sus deportistas tengan, que sus jugadores tengan. Decir, yo quiero un equipo intenso, un equipo rápido, un equipo fuerte o explosivo. Bueno, ¿cuáles
cuáles serían en los sistemas que nosotros estamos viendo esas variables. Un ejemplo, yo quiero jugadores rápido, bueno, velocidad máxima. ¿Está? Yo quiero jugadores intensos, metros por minuto. Bueno, ¿cuáles esas 2 o 3 variables físicas que ustedes como entrenadores pretenden del equipo, cómo las podrían identificar dentro de lo que sería un sistema de GPS o un sistema de licencia de video, de lo que ustedes quieran que encuentren en internet? ¿Cuáles serían esas 2 o 3 variables que le darían respuesta a lo que ustedes buscan? ¿Está? Si estas variables podrían ser cuantificadas sin la ayuda de un sistema GPS, es un dato, una preguntonta si quieren, pero la idea es que ustedes se pongan a pensar de que cómo estos sistemas han venido a ayudarnos, no a solucionarnos nada, solo a ayudarnos, a brindarnos datos. ¿Tá? Y si investigaste más de una marca, si tuviste tiempo, ¿cuál elegirías? Y si crees, ¿por qué? No hace falta que lo escriban, podemos arrancar la clase que viene charlando 5 minutitos sobre esto, el que lo pudo hacer. Los invito más que nada también a la costumbre de investigar y esa disciplina de leer un poco sobre lo que estamos haciendo como para obtener información en lo posible fiable y empezar también a tener un background de teoría que a nosotros nos ayude a fortalecer nuestros pensamientos y nuestras ideas en base a lo que queremos. Así que a partir de acá arrancamos esta licencia con esta introducción y bueno, espero que los módulos siguientes les sean un poquito más amenos, que ya vamos a estar hablando un poco más de lo que les gusta a ustedes, de los entrenamientos, ya vamos a empezar a ver gráficas y ver cómo todas estas herramientas nos pueden ayudar a mejorar o a identificar cuestiones que pueden ser útiles para los entrenamientos diarios y para los partidos. Espero que les haya resultado interesante. Tienen mi correo para cualquier consulta o el grupo de WhatsApp, o pueden hablar con Dani también, y estoy abierto para cualquier consulta que tengan. Ustedes van a recibir la charla obviamente y algunos papers que son de literatura científica para que le interese leer o profundizar un poquito el tema. Repito, no es obligación, sí, para que los tengan. Lamentablemente la mayoría de la información está en inglés, pero bueno, hoy pueden usar muchos traductores en internet donde copian el link o suben el archivo, perdón, se los traduce la página y lo tienen listo para leerlo en español. Así que les dejo un saludo muy grande y espero poder verlo en la próxima clase. Muchas gracias por estar ahí.